Buen día, vamos a iniciar el servicio del día de hoy. Antes que nada queremos felicitar a los padres porque se celebra el Día del Padre y pues vamos a hacer una oración para comenzar la alabanza. Padre Celestial, en esta hora, Señor, queremos reconocer tu nombre. Sabemos que eres digno de alabanza, Señor, digno de toda la honra, y en esta hora queremos dártela. Gracias, Señor, porque nos permitiste levantarnos y ver la luz del día un día más. Gracias, Señor, porque eres misericordioso con cada uno de nosotros y aún, Señor, aunque no lo merezcamos, tú eres fiel, eres bueno, Señor, y das gracia y gracia en abundancia. Te bendecimos y te ponemos en tus manos el servicio del día de hoy. Ponemos en tus manos la vida de nuestro pastor, la vida de cada una de las personas que nos están viendo a través de las pantallas, Señor, y ponemos en tus manos todas estas cosas y damos gloria y honra a tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
Te pedimos, Señor, que seas tú el que obre en cada una de nuestras vidas, Señor, que seas tú el que hable por medio de nuestro pastor, que le des las palabras, Señor, que tú sabes que cada uno de nosotros necesitamos. Gracias, Señor, por permitirnos gloriarte y honrarte solamente a ti, Padre. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí y de los que están en sus casas, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues, hola, buen domingo. Hoy es un día pues especial, ¿no? Es el día del Padre y pues nada, ahí a todos los que son papás en esta congregación, pues espero que Dios te bendiga, espero que pues sigas buscando la dirección del Señor, que el Señor siga bendiciendo tu familia, tu casa, tus hijos, y también espero que a pesar de las circunstancias puedas tener un día con ellos, tal vez una comida o algún pastel o lo que sea, pero pues que no pase desapercibido el día del Padre en tu hogar. Así que pues un abrazo, feliz día, y pues acompáñame en tu Biblia a Efesios capítulo 1. Hoy veremos versículo 1 y 2. Y antes de pasar a la palabra, pues vamos a repasar las actividades de esta semana. Bueno, los lunes estamos abriendo la iglesia de 11 de la mañana a 2 de la tarde para que puedas, si tienes oportunidad de venir a depositar tus diezmos, tus ofrendas. Aquí está la cajita para que lo hagas. Entonces, pues de 11 a 2 de la tarde aquí estamos. También está la cajita para tus oraciones. Y pues si tienes algo en lo que quieras que oremos por ti y puedes venir, lo puedes poner ahí. Si no, escríbenos, mándanos un mensaje al Facebook de la iglesia, a mi número celular si lo tienes, o al de cualquier servidor de aquí de la iglesia con el cual tengas contacto. Hazle saber tu petición de oración para estar orando por ti. También el mismo lunes por la tarde tenemos nuestros
discipulados. Ya pues creo son esta semana y la próxima y se termina. Entonces pues ya, recta final, estamos por concluir. Para mí ha sido un tiempo de mucha bendición estar con ustedes en el discipulado de distintivos. Así que pues ya estás al final, ya no faltes, aplícate y pues estamos por terminar. La reunión por vía Zoom es a las 7 de la tarde. El miércoles regresamos a nuestro estudio en Levítico. Estamos Levítico capítulo 7. Y pues el video o la grabación la estamos subiendo igual por vía YouTube y está disponible a partir de las 7:30 de la noche. Y los viernes igual 7:30 los jóvenes tienen su reunión están estudiando el libro de Primera de Samuel. Así que pues igual, si te interesa, si tienes entre 13 y 25 años, es para ti y te interesa escuchar de la palabra, escuchar de lo que Dios ha hecho a través de la Biblia, pues igual, conéctate, pídele a Jake la clave de acceso, el password también es vía Zoom, así que pues no te lo pierdas, intégrate y pues pasa un tiempo en su palabra. Y de momento son todas nuestras actividades. Los domingos igual se está publicando la alabanza, la prédica a partir de las 11 de la mañana. Y pues hoy comenzamos un libro nuevo. Terminamos la semana pasada nuestro estudio en el Evangelio de Marcos y hoy comenzamos Efesios. Y bueno, pues vamos a su palabra. Vamos a leer versículo 1 y 2, oramos y comenzamos. Dice Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pues Dios, agradecido, Señor, un día más por esta bendición, Señor, que nos da, Señor, de poder abrir la Biblia, Señor, poder estudiarla, Señor, poder escuchar tu voz, Señor. Pido, Señor, que uses este libro, Señor, para hablarnos, Señor, directo, Señor, para hablarnos al corazón, Señor, para sacudirnos, Señor, para poder recibir tu amor, Señor, para conocerte más a ti, Señor, que estas semanas o meses que estemos estudiando este libro, Dios, pues tú nos bendigas, tú nos hables, Señor, y pues, Señor, si hay alguna actitud, Señor, que necesite ser removida, que necesite ser cambiada en nuestra vida, por favor, revélanoslo, Señor, y ablanda, Señor, nuestro corazón, Señor, para ser obedientes a ti. Así que, Dios, pues también pedirte allá en sus casas, Señor, a mis hermanos que están viendo este video, Señor, bendícelos, guárdalos, ayúdales en sus trabajos, en sus hogares, con su familia, en cualquier circunstancia de la cual estén hoy batallando, Señor, pues ayúdales, Señor, también, Señor, creo que hay corazones agradecidos, Dios, así que pues gracias, Dios, gracias por todo lo bueno que nos das y, Señor, pues envía a tu Espíritu Santo, Señor, a nuestras vidas, Señor, para poder escuchar, Señor, y para poder hablar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues hoy es la introducción al libro de Efesios y durante los últimos meses estuvimos estudiando el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Marcos vimos
tres aspectos, o el Evangelio de Marcos estaba dividido en tres partes, ¿no? La primera, como Marcos dijo, ¿no? Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo que hace Marcos es presentarnos a Jesús como el Mesías, y durante los primeros capítulos pues desarrolla ese tema, desarrolla esa idea de presentarnos a Jesús como el Hijo de Dios. A la mitad del libro, o no a la mitad, a partir de, si no recuerdo, capítulo 8, o lo voy a buscar para no mentir. Sí, al final de capítulo 8, el Señor Jesús después de que se ha presentado como el Mesías, les hace esta pregunta: ¿ustedes quién dicen que soy? El Señor Jesús ya había hecho milagros, el Señor Jesús ya había sanado endemoniados, el Señor Jesús ya había dicho quién era Él. Ahora le hace esta pregunta a las personas, ¿no? ¿Quién dices que soy? Pedro contesta: tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús sabemos que responde, no en Marcos, no lo enseña Marcos, pero en los evangelios le dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. Entonces Jesús en esta segunda parte se revela como el Mesías. Vimos la transfiguración y todos esos eventos. También vimos cómo es que Jesús les dice que Él no es un rey conquistador, sino es un mártir. Viene como mártir para redimir a la humanidad, ¿no? Entregando su cuerpo, su vida en la cruz del Calvario, poniendo su vida por la mía para que yo pueda ser salvo. Entonces Jesús no iba a restaurar el reino en este mundo, sino Jesús estaba viendo más allá, ¿no? Jesús estaba viendo tenía en sus pensamientos los pensamientos de Dios, que era restaurar la humanidad, pero en un plano espiritual, en un plano eterno. Y al final, a partir del capítulo 11, vimos cómo es que Jesús redime a la humanidad, entra a Jerusalén, y vimos esa última semana una serie de eventos hasta la cruz y la resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿por qué comienzo con Marcos? ¿No? Porque este libro de Efesios podríamos tomarlo como la continuación del Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo en esta carta nos va a mostrar dos aspectos. El primero es el propósito soberano de Dios al establecer la iglesia por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y la segunda es cómo es que el cristiano debe de vivir a la luz del evangelio que ha recibido. Entonces este libro o esta carta nos abre el panorama de lo que el evangelio es, de lo que el evangelio hace y cómo el evangelio debe de transformar nuestras vidas. Por eso digo que es como una continuación, porque los meses anteriores vimos el evangelio y ahora por medio de esta carta vamos a ver lo que hace el evangelio y lo que produce en nuestras vidas el evangelio. Ahora, como bien leímos ahí, esta carta en capítulo 1, versículo 1, dice que la escribe Pablo y se la está escribiendo al pueblo en Éfeso. Y esta carta, Pablo, es una de las cartas que escribe cuando está en Roma, antes de morir. Son sus cartas que junto con Filemón, junto con Filipenses, junto con Colosenses, estas cartas se escriben en la cárcel. Pablo está en un arresto domiciliario por Roma, tiene varias acusaciones y sabemos que al final Pablo pues conoce la muerte, ¿no? Por causa del evangelio, pero antes de morir, durante este encierro, él escribe esta carta y se la escribe a los efesios. Ahora podemos pensar una cosa, ¿no? Que el evangelio de Jesucristo, que la palabra de Dios no la detiene nada, ¿no? Pablo está entre muros, Pablo está
no puede salir más, ya no puede hacer viajes misioneros, ya no puede visitar Corinto, ya no puede visitar Éfeso, y está en una cárcel escribiendo esto, ¿no? Y vemos que la iglesia sigue adelante, ¿no? Yo creo que Pablo no se imaginaba que hoy, 2000 años después, las personas pudieran seguir leyendo lo que él escribió, ¿no? Para unas ciudades. Y entonces hoy que estamos todos encerrados, o que se supone que deberíamos de estar encerrados, que deberíamos de estar en nuestras casas, vemos eso, que sí, que este lugar donde acostumbramos a reunirnos, aquí nuestra iglesia, nuestro local, hoy está cerrado, pero la iglesia no. La iglesia tiene que seguir adelante, a pesar de que por las situaciones no nos permita juntarnos como cada domingo. Tenemos que entender que la iglesia no está cerrada, que Dios sigue haciendo cosas que nosotros no vemos, pero yo creo que Dios está haciendo un montón de cosas, no solamente aquí, sino en el mundo, mientras no nos podemos reunir, y que nos iremos dando cuenta, y va a ser sorprendente, ¿no? Cuando veamos lo que Dios hace en este tiempo. Así que la iglesia no está cerrada, la iglesia no la contienen muros, la iglesia es dirigida por el Espíritu Santo, es dirigida por Dios, y nada la puede detener. Y eso es grandioso, ¿no? Lo que Dios hace. Ahora también, esta carta de Efesios, aquí en nuestra Biblia, dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Algunos de los manuscritos más antiguos no tienen incluido la palabra Éfeso. Es decir, dice a los santos y fieles en Cristo que están, y como si tuviera un guión en blanco, se dice que esta era una carta que iba a ser entregada por toda la zona de Asia Menor. Entonces ahí nada más que empieza a difundirse esta carta en Éfeso, y es el primer lugar a donde llega, y de ahí empieza a circular por todas las ciudades vecinas a Éfeso. Entonces es una carta para la iglesia, es una carta para nosotros. Bien podríamos poner ahí Guanajuato, ¿no? Es una carta para la iglesia en Guanajuato, es una carta para la iglesia en México, en Estados Unidos, en Asia, en Europa. Es una carta para todos. Al día de hoy sabemos que la palabra es viva y eficaz, y el día de hoy puede seguirnos hablando, pero algunos de los manuscritos no contienen esta palabra Éfeso, aunque a partir de Éfeso se empezó a distribuir esta carta. Y bueno, para hablar un poco de Éfeso, donde estaba, qué pasaba en Éfeso en ese entonces, pues hay que ir un poquito a la historia, ¿no? Y Éfeso estaba situada en Asia Menor, lo que hoy conocemos por Turquía. Ahora, regularmente cuando hablamos de ciudades y todo esto, traemos mapas. Hoy pues no estamos aquí reunidos, pero voy a hacer el esfuerzo de en la edición del video poner en la pantalla los mapas para que te des una idea de dónde queda Éfeso, dónde estaba Éfeso. Entonces es lo que hoy conocemos por Turquía. En ese momento era Asia Menor, y ahí estaba situada Éfeso. Éfeso es conocida por tres cosas principalmente. La primera era que tenía un magnífico templo dedicado a la diosa Diana o Artemisa. Este templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El día de hoy ya no existe. Quedó destruido ese templo. En la imagen que pusimos ahí en internet para anunciar este nuevo libro que íbamos a estudiar, de fondo se ve como unas ruinas. Eso es lo que quedó de este templo
de Artemisa o de Diana, solamente quedó ahí una columna, ¿no? Como ruina. Y lo que me puso a pensar, ¿no? Es que iba gente a adorar a esta diosa, mucha gente se podía admirar este gran edificio y al final no queda nada, ¿no? Al final se destruye y con la destrucción tal vez la adoración acabó. La adoración acabó, es decir, la diosa se murió, ¿no? Con la destrucción. No hubo quien la guardara, no hubo quien la cuidara, no tenía poderes más allá, ¿no? De ser algo hecho de piedra. Y me quedo pensando en lo que el Señor Jesús dice en el Evangelio de Juan, ¿no? Cuando ve el templo de Jerusalén y les dice, yo puedo destruir este templo y en 3 días reedificarlo. Y dice, y él hablaba del templo de su cuerpo, él está hablando de su persona. Y sí, a Jesús fue a la cruz, Jesús fue molido en la cruz del Calvario, pero sabemos que al 3er día resucitó. Que no es como esto, ¿no? Que la persona en la cual creemos no está hecha ruinas, es vivo. El Señor Jesús vive, es un Dios vivo, resucitó de entre los muertos, como vimos la semana pasada, y por eso le puse como título a este estudio, Evangelio Vivo, porque es de un Dios vivo que habla a personas vivas, nosotros, que nos sigue transformando ese evangelio, que nos capacita su palabra. Entonces vemos eso, ¿no? Que esto queda en ruinas, pero aún el evangelio de Cristo, aún nuestro Dios está vivo. Y la otra es que también era un centro político, cultural, educativo y comercial. Éfeso era una ciudad importante. Es como si aquí en México, cuando hablamos de Monterrey, de Ciudad de México, de Guadalajara, de estas ciudades importantes que tenemos en México, bueno, Éfeso era una ciudad importante, un centro político, cultural, educativo y comercial. Lo que también me deja pensando en la ciudad donde vivimos, o sea, templos, culturalmente rico, políticamente pues también importante, educativo también, universidades buenas, y comercial pues también, ¿no? También, entonces vemos cómo hay similitudes, ¿no? entre Éfeso y Guanajuato, ¿no? Me quedo pensando en eso, ¿no? Que donde Dios va a hablar, pues es muy similar al lugar al que nosotros vivimos, ¿no? O sea, cultural no se diga, o sea, aquí hay personas de todo el mundo. El Festival Cervantino, ¿cómo se pone, no? O sea, es interesante. Y pues la última, ¿no? Para nosotros como cristianos, pues Éfeso en su palabra tiene capítulos, tiene un libro, o sea, lo encontramos referencias de Éfeso en el libro de Hechos. Tiene esta carta que escribió Pablo y al final en Apocalipsis, en capítulo 2, el Señor Jesús escribe nuevamente una carta a Éfeso. Entonces, pues vemos que dentro del cristianismo, Éfeso también es una ciudad importante. Ahí fue predicado el Evangelio de Jesucristo. Y eso es un poquito, ¿no? Muy breve, una muy breve referencia de lo que Éfeso era, pero digamos que son las cosas que más resaltan de esta ciudad en ese tiempo. Y dentro de lo que es nuestra Biblia, dentro de lo que vamos a estar leyendo, pues el libro de Éfeso tiene un tema clave, que es la unidad. Ahí en Efesios 4:6 dice, un cuerpo,
un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo se ocupa de las cosas maravillosas que hemos recibido a través de Jesucristo y que se refiere a la iglesia como un cuerpo, como un templo, como una novia y como un soldado. Vamos a ver estas metáforas dentro de la carta de los Efesios, y todas ilustran unidad de propósito y muestran que cada individuo es parte y por lo tanto debe trabajar en esto como el resto. O sea, somos un cuerpo, una iglesia, y por lo tanto cada uno tiene una responsabilidad, una actividad que hacer dentro de esta unidad que ha hecho Jesús. Entonces el tema principal de esto es la unidad. Y podemos dividir el libro en 3 partes. La primera es lo que hoy leímos, que es el saludo de Pablo. Es un saludo corto. Hay otras cartas donde su saludo es más extenso, pero el versículo 1 y 2 es el saludo de Pablo a la iglesia en Éfeso. Del capítulo 3, del versículo 3 hasta el final de capítulo 3 nos habla sobre el propósito de Dios para la iglesia. Aquí veremos quién la forma, cómo la forma y quiénes forman parte de esta iglesia. Es, digamos, teología, ¿no? Los primeros 3 capítulos que veremos en el libro de Efesios. Y los últimos 3 es la conducta de la iglesia. ¿Cómo es que debemos vivir a la luz del evangelio que hemos recibido? Nos hablará de el ministerio de la iglesia, las normas morales de la iglesia, su comportamiento como un pueblo en relación con el mundo, es decir, cómo nos tenemos que comportar ante los que no conocen de Dios, sus normas domésticas, matrimonio, todo esto, y su lucha. Al final sabemos, habla de esta armadura, ¿no? Porque hay el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo tiene una lucha que no es contra hombre, ¿no? Y ya lo veremos. Entonces es así, ¿no? El saludo de Pablo, el propósito de Dios para la iglesia, capítulo 1 al 3 y capítulo 4 al 6, la conducta de la iglesia. Y también Éfeso es una iglesia que fue muy bien instruida. Esta iglesia yo creo que puede presumir de algunos de los mejores predicadores que nos ha dado la historia. En esta iglesia, Aquila y Priscila comparten el evangelio. En esta iglesia, Apolo comparte el evangelio. En esta iglesia, Pablo comparte el evangelio. En esta misma iglesia, Timoteo comparte el evangelio. Y por último, Juan, el que escribe el evangelio, ya viejo, hacía visitas a Éfeso. Pues qué cartel, ¿no? De repente no era como que voy a Calvary Chapel, ahí donde predicó Héctor Velarde, o ahorita está David Bustos. Pues no, o sea, nos quedamos chiquitos. En esta iglesia predicó Pablo, Timoteo, Juan, ¿no? Era algo, bueno, yo me emociono, pues. Yo me emociono haber tal vez vivido en este tiempo y llegar a la iglesia y de repente que ahí estuviera Juan enseñando la palabra. Hay una historia de Juan en Éfeso. Él deja a un joven, ¿no? Lo unge como siervo, pero este joven pues se pierde, ¿no? En su camino, llegan las malas influencias, se lo llevan y después empieza a robar. A quien Juan lo había encargado, pues regresa Juan y le dice, ¿qué pasó con este chico? ¿No? Y le llega a pedir cuentas y le dice, se fue, dejó el camino. Y Juan, en un acto de amor, en un acto así pues yo digo de amor puro, de celo puro, va y lo busca, ¿no? A donde se escondían. Entonces llega a esta montaña donde están todos estos mafiosos y pues arriesgando su vida, ¿no? Ya un hombre viejo, ya un hombre así grande, y va y lo busca.
Y Juan, cuando lo encuentra, cuando este joven se da cuenta que ahí está Juan, ¿no? O sea, Juan lo había ungido para el servir a Dios, lo encuentra y este joven dice que empieza a llorar, ¿no? No pudo resistir al amor de Dios a través de Juan, ¿no? Dice, y volvió a bautizarse, estaba leyendo una historia, ¿no? Un libro de historia. Y el escritor pone, y fue bautizado de nuevo, pero ahora en sus lágrimas, ¿no? Este joven estaba conmovido por lo que Juan había hecho por él. Y Juan lo conocemos, ¿no? Como el discípulo del amor. Ahí si tú has leído el Evangelio de Juan, dice, y el discípulo al que Dios amaba y siempre está hablando del amor, Juan. Pero también vemos eso, ¿no? Que cómo es que Dios transforma nuestras vidas. O sea, Juan no era este hombre amoroso que fue al final de sus días. Juan y su hermano eran los hijos del trueno. El Señor les pone ese apodo, ¿no? Imagínate por qué les ha de haber puesto los hijos del trueno a Juan y a Jacobo. Y en cierta ocasión no son recibidos y le dice, Señor, pues pide que caiga fuego del cielo. No, Juan, ¿no? Juan de amor. Y entonces vemos cómo el Señor transforma, ¿no? Y así es Dios. Puede hacer de la persona pues más odiosa, más fastidiosa, más ruda, más violenta, transformar su corazón al final de sus días, es decir, yo fui a buscar un joven que estaba perdido. Y eso hace el Evangelio en nuestras vidas, nos transforma, nos cambia. Así que si el Señor te quiere cambiar, si el Señor te quiere transformar, no te resistas, deja que Él obre en tu vida. Y entonces vemos esto, ¿no? Que era una iglesia muy bien instruida, muchos buenos predicadores pasaron por ahí. Ahora, esto es un poco de historia, ¿no? De lo que nos habla el libro. Pero Éfeso tenía 3 características, o no 3 características, más bien quiero yo ver 3 partes que podemos analizar de la iglesia en Éfeso a través de la Biblia. O sea, ¿qué dice la Biblia que pasó en Éfeso? Y solo quiero hacer énfasis en 3. La primera es que toda iglesia comienza por un avivamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es derramado. Y si el Espíritu Santo no hubiera sido derramado en Pentecostés, la iglesia simplemente no existiría. Todo movimiento o toda iglesia comienza por un avivamiento del Espíritu Santo. Y yo me ponía a pensar eso aquí en Guanajuato. Realmente no lo sé. Alguna vez leí un informe del INEGI y creo que solo, no recuerdo si el 5% o el 0.5% de Guanajuato eran cristianos. O sea que si aquí somos como 200,000, el 5% son 1,000 cristianos aproximadamente en Guanajuato. Ahora, de esos cristianos, ponle ahí testigos de Jehová, ponle cristianos evangélicos y así, ¿no? Entonces pienso esto, ¿no? Que aunque seamos pocos, no sé en qué momento hubo un avivamiento aquí en Guanajuato. Hubo una persona enviada por Dios que empezó a predicar la palabra y aunque no son muchos, empezaron a convertir. Ahora puede ser gradual, ¿no? Que durante la historia de la iglesia aquí en Guanajuato haya empezado a cada vez más venir personas al Evangelio. Pero esto que vamos a leer, yo creo que Dios lo puede hacer aquí en Guanajuato. Yo creo que Dios puede avivar esta ciudad, que Dios puede avivar este estado. Y yo te pido, ¿no? que ores por esto, que ores porque en Guanajuato haya un avivamiento del Espíritu Santo. Que de repente tú vayas en el camión, tú vayas con un amigo, con un compañero y le digas simplemente Cristo te ama y se derrumbe su vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a estar ahí. ¿Recuerdas quién convence a la gente de pecado? Su Espíritu.
y que el Señor se empiece a pasear por toda nuestra ciudad y que le empiece a decir a las personas, ríndete, ríndete, y que por donde pasemos la gente empiece a creer en Cristo, un avivamiento, y de esos poquitos que somos, que de repente seamos más. Yo siempre le digo a Dios, Señor, muéstrame por qué me trajiste aquí, ¿no? Muéstrame por qué estoy aquí en Guanajuato. O sea, yo soy de Torreón. Allá también pude haber servido. Pero quiero eso, ¿no? Señor, úsanos. Usa Calvary Chapel. Y lo primero que tenemos que hacer es empezar a orar. Señor, aviva. Señor, envía tu Espíritu Santo. Señor, derrama tu Espíritu sobre esta ciudad para que el Señor haga una obra increíble, ¿no? El Señor, hay mucha mies, ¿no? Como dice el Señor, la mies está madura. Obreros faltan, nos faltan obreros. Así que, pues toma tu pala, ¿no? Toma tu palabra. Vamos a orar por esto. Vamos a orar por un avivamiento. Y en un avivamiento surge la iglesia en Éfeso. Acompáñame a Hechos capítulo 18. Versículo 18 en adelante dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, está en Corinto, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza la cabeza en Secrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Entonces, en su segundo viaje misionero, Pablo llega a Éfeso y deja a Aquila y a Priscila. Y en versículo 24 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces vemos que llega Apolos, están ahí Priscila y Aquila, llega Apolos. Apolos no tenía todo el conocimiento de lo que era el Evangelio, el Espíritu Santo. Priscila y Aquila lo discipulan, y es bueno discipularte. Y después pues se vuelve a ir Apolos, y en capítulo 19 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Está Pablo en su tercer viaje misionero, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban. Entonces en ese momento, con esos 12, el Espíritu Santo viene sobre ellos.
Y dice, y eran unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. Este es Jesucristo, ¿no? Yo me imagino que Pablo les enseñaba. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces de la sinagoga con los judíos se va a una escuela y ahí empieza a hablar la palabra. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos y los espíritus malos salían. Simplemente llevaba mi playera yo enfermo, Pablo oraba y me curaba, ¿no? Qué increíble, ¿no? Cómo obra el espíritu, ¿no? Y dice, pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿No? Y el Espíritu dice, pues yo conozco a Pablo y sé quién es Jesús, y tú quién eres, ¿no? ¿Y tú quién eres? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y versículo 20 dice, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y vemos cómo se forma la iglesia, ¿no? Por un avivamiento del Espíritu Santo, y empiezan a pasar todas estas señales, y todos estos que eran magos empiezan a tirar. O sea, imagínate el tamaño de la fogata que se armó. O sea, todos los hombres que el Señor Jesús alcanzó en ese momento, ¿no? Un avivamiento por medio del Espíritu Santo. Y yo digo, si esto pasó en Éfeso, yo creo que puede pasar aquí en nuestra ciudad. Yo creo que así como hay filosofía, así como hay mucha cultura, así como hay muchas religiones, el Señor Jesús puede tumbar todo eso con su espíritu y traer a las personas a Cristo. Entonces, oremos, ¿no? Oremos por un avivamiento en nuestra ciudad, que así como sucedió en Éfeso, nos permite el Señor ver esa obra de su Espíritu Santo aquí en nuestra ciudad. Yo creo que por eso estamos aquí. Yo creo que por eso el Señor te ha salvado, para que compartas, en parte para que compartas la buena nueva. Y también podemos aprender que toda iglesia tiene que estar velando. En Hechos 20, 17 al 32 pasa lo siguiente, acompáñame. Dice, enviado pues desde Mileto a Éfeso, Pablo se va de Éfeso y cita a estos hombres para verlos. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Pablo se va a despedir del pueblo de estos hombres. Pablo se va a despedir de Éfeso a través de estos ancianos.
sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos, a gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea, Pablo dice, pues a donde voy, sea lo que voy. Es probable que vaya a la cárcel o que me vaya mal. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo dice, ya no los voy a ver una vez más. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre propia. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y aquí les advierte Pablo, por tanto, velad, acordaos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y entonces Pablo se despide y les dice a estos hombres que deja como encargados, tienen que estar velando, porque se van a levantar entre ustedes lobos y quienes hablen pues mentira, ¿no? Y entonces la iglesia tiene que estar velando. Y en Marcos vimos cómo el Señor les dijo, tienen que velar porque yo vengo pronto. Estén atentos, estén despiertos, estén listos. Y nosotros como iglesia tenemos que estar listos para esas 2 cosas. Una, velar porque el Señor vuelve y siempre es, ¿y cómo quieres que te encuentre el Señor? Y la otra, velar porque hay quienes quieren destruir la iglesia. Hay quienes te quieren arrastrar. Entonces, 2 cosas, ¿no? Dios viene y lobos vienen. ¿Con quién te quieres ir? ¿Quién quieres que te lleve, no? Entonces es nuestra responsabilidad estar velando. Éfeso era una iglesia que velaba. Y la iglesia también tiene que ser conocida por los siguientes calificativos. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 2. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, este es Jesús, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Qué estaba haciendo la iglesia en Éfeso para encontrar a estos hombres mentirosos? No, para probar a estos hombres. Estaba velando la iglesia en Éfeso. Estaba velando, y cuando vinieron los lobos, cuando vinieron los engañadores, los pusieron a prueba, ¿no? Los pasaron por fuego y se quemaron. Y vemos cómo es que estaban velando. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no
te hubieras arrepentido. Entonces la iglesia en Éfeso era conocida por sus buenas obras, porque era trabajadora, porque era paciente. Y ahí anótale, ¿no? ¿Cómo vas estos días de encierro? ¿Cómo va tu paciencia en estos días? Tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes. Probaban, ¿no?, a los que buscaban engañar, estaban metidos en la palabra, sufrían persecución, tenían amor por Dios. Era una iglesia que no desmayaba, es decir, que resistía, venía prueba tras prueba tras prueba y no desmayaba, seguían de pie, seguían firmes. Y yo creo porque era una iglesia que estaba fundada sobre la roca, ¿no? Habían tomado a Jesucristo como roca del ángulo, ¿no?, como la piedra angular. Y también el Señor les advierte, ¿no? Has dejado tu primer amor y tienes que arrepentirte. Entonces nosotros podemos tomar eso, ¿no?, y tratar de aplicarlo a nuestra vida, aplicarlo a nuestra iglesia, hacer de buenas obras, ser una iglesia trabajadora, ser pacientes, probar a los que dicen que vienen de parte de Dios y no lo son. Cuando venga persecución, pues soportarla, no desmayar y amar a Dios sobre todas las cosas. Y si en algo estamos fallando, tener la humildad de ir delante de Dios para pedir perdón. Y entonces así, ¿no?, rápido, ¿no?, vemos estas tres partes de la iglesia o características de esta iglesia en Éfeso. Esta iglesia fue fundada por el Espíritu Santo. Vino un avivamiento sobre esta ciudad. Esta iglesia era una iglesia que velaba. Cuando venían estos hombres, ellos los probaban y los hallaban mentirosos. Y era una iglesia de buenas obras. Era una iglesia que amaba a Dios. Y creo que es algo que nosotros podemos tomar y aplicarlo hoy a nuestra iglesia. Aplicarlo hoy a nuestras vidas. Y ahora nada más para terminar, ¿no? Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Lo primero que dice Pablo es que es de Jesucristo. ¿Recuerdas los demonios que dijeron: conocemos quién es Jesús y quién es Pablo, pero a ustedes no os conozco? Y la pregunta para nosotros es: ¿de quién eres tú? ¿A quién le perteneces? Pablo podía decir que era de Dios porque había reconocido a Jesús como su Señor y su Salvador. Él sabía que Jesús había pagado su deuda en la cruz del Calvario. Y por lo tanto se sabía hijo de Dios y se sabía propiedad de Cristo. Y es la única forma en que uno puede decir: yo soy de Dios. Cuando crees en Jesús, cuando crees en Él. Ahora Él ha pagado tu deuda, Él te ha comprado. Eres su propiedad. Y si no estás ahí, pues considera el Evangelio. Considera quién es Jesús. Porque si tú no te has rendido a Dios, no eres de Dios. No eres de Dios, no hay congruencia, ¿no? No puedo decir que soy de Dios si no le conozco. Y también dice que era por la voluntad de Dios. Esto Dios lo escogió para Pablo. Era su llamado. Todos tenemos un llamado diferente cada quien. Pero era el llamado y era la voluntad de Dios que Pablo predicara el Evangelio. Es increíble porque Pablo fue uno de sus enemigos número 1. Mataba a cristianos. Y a esa persona el Señor toma a esa persona, el Señor se le atraviesa para restaurarlo y hacerlo su pastor, ¿no? Un apóstol. Y después dice: por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Sabes cómo te ve Dios? ¿No te has preguntado nunca cómo es qué piensan las personas de ti? ¿Qué dicen las personas de ti?
¿Te has hecho esta pregunta? ¿Cómo Dios te ve? Y aquí nos dice, el Señor te ve como un santo y un fiel, a pesar de cómo somos, porque eso que el Señor hizo en la cruz del Calvario ahora nos justifica. Y entonces el Señor ve eso, nos ve a través de eso y nos ve santos, nos ve fieles. La palabra santo es apartado, consagrado para Dios. Ahora somos propiedad de Jesús, estamos apartados únicamente para Él. No es como nos han enseñado, ¿no? Que santo es aquel que después de analizar su vida y ver si hizo milagros y ver qué tan buena persona es, ahora lo podemos llamar santo. No, el Señor Jesús nos dice que ahora somos santos, que somos apartados para Él por lo que Jesús hizo. Entonces el Señor te aparta, el Señor te apartó en la cruz del Calvario y así te ve el Señor como un santo, como alguien apartado y como alguien fiel, y como dice aquí, en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Dice, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y siempre es gracia y paz. No puedes tener paz, nunca vas a poder tener paz si la gracia no viene primero. Y la gracia es el Evangelio resumido en una palabra. El Señor dándonos lo que no merecíamos. El Señor dándonos a Jesucristo, aquel que no merecíamos que muriera por nosotros en la cruz del Calvario para rescatarnos, para pagar nuestra deuda, para reconciliarnos con el Padre. El Señor nos dice, aquí está, como un regalo. Como un regalo. Hace rato yo traje unas Tupsi Pop para los chicos de la iglesia, los de la alabanza, y qué bueno que todos me la recibieron, gracias chicos, pero así es la gracia, ¿no? El Señor dice, ¿quieres salvación? Tómala. ¿Quieres esto? Tómala. Y si dices que no, pues el Señor te deja seguir adelante. Te deja seguir adelante, pero así es el regalo, nos da lo que no merecíamos. Nos da lo que no merecíamos y entonces gracia es el Evangelio resumido en una palabra. Y cuando conocemos la gracia, entonces paz viene a nuestra vida. Estamos en paz porque toda la ira, todo el castigo vino sobre Jesús y yo estoy en paz. Así que no te enojes con el mundo. Piensa que el mundo no necesita tu ira porque ya tiene la ira de Dios sobre ellos. Ámalos, ámalos. ¿Y de dónde viene esta gracia y esta paz? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En Juan 14:6 el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta carta en Éfeso que vamos a estar viendo durante las próximas semanas es una carta de aliento, no es una carta para corregir. ¿Te acuerdas cuando estudiamos Corintio? ¿Cómo era para corregir lo deficiente de la iglesia? Esta carta es una carta de aliento, escrita para recordarnos las invaluables bendiciones de Jesucristo y para vivir de una manera digna ante ellos. Así que esa es mi tarea. Que mientras estemos viendo esto, ustedes reciban el aliento que Pablo quería darle al pueblo de Éfeso. Y pues por hoy es todo. Entonces, pues te recomiendo que lo leas. Son 6 capítulos, es muy corto. Léelo, estúdialo y pues damos gracias a Dios por su palabra. Pues Dios bueno y Padre bueno, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor porque lo que tú nos dejaste Señor hace pues un poco, tal vez menos de 2000 años Señor, el día de hoy lo podemos abrir Señor, leerlo y sigue siendo fresco Señor para nosotros, sigue siendo fresco para nuestra vida, incluso podemos ver las similitudes Señor, vemos que el mundo
no cambia, Señor, que si algo necesita el mundo es a Cristo, Dios, y vivimos, Señor, en entornos muy similares, Señor, a los que Pablo escribe. Así que, Señor, pues tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, Señor. Así que, así, Señor, durante este libro, haz eso en nuestros corazones, Señor. Traspásalos, Señor. Penétralos, Señor. Cámbialos, Señor. Por favor, Señor. Háblanos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues ahí en casa te mando un saludo. Espero que te encuentres muy bien. Si necesitas algo, ya sabes, por favor, escríbenos, háblanos. Queremos ayudarte, queremos servirte. No estás solo, no estás solo. Tienes una familia en Cristo que está dispuesta a ayudarte. Entonces, pues Dios te bendiga y nuevamente, papás, pues que tengan un bonito día. En el nombre, ahí va a decir, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eso lo voy a borrar. Nos vemos. No lo voy a borrar.